Usted cuenta que cuando empezó a trabajar la biografía, Gabriel García Márquez le dijo que la trabaje como si él ya se hubiera muerto. Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, lamentablemente García Márquez murió hace poco, hace unos meses. ¿Y qué dimensión cree usted ahora que cobra la biografía que publicó en 1997, ahora ya con Gabo desaparecido, como fallecido, perdón, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, que recobra una actualidad y una dimensión mayor, obviamente, por la muerte del maestro, pero de tal manera que a mí me ha sorprendido muchísimo, ¿no? Porque yo no lo esperaba, pero varios lectores y amigos de él sí me decían, esta biografía es uno de los libros que va a quedar de Gabo. Me lo decía concretamente Plinio Puleyo Mendoza. Me lo repetía, sí, el gran amigo, me decía, este libro va a quedar. Yo le digo, pero ¿por qué estás tan seguro? Yo no estoy nada seguro. Todo es efímero, lo único que no es efímero son los libros de Gabo, entre otros. Me dijo, no, porque ese es el libro, tú has contado de verdad cómo era Gabo. Ese es el libro, ese es el Gabo que escribió Cien años de soledad. Y es un trabajo pues muy bien hecho, está bien contado, o sea que tiene todos los elementos para que el libro perdure en el tiempo. Y claro, pues ahora con su muerte, pues los lectores han empezado a acordarse del libro y sí. ¿Y eso se lo dijo Plinio Puleyo cuando recién publicó el libro? ¿O hace Sí, poco? cuando recién publicó el libro. En el 97. Sí, pero una de las personas que primero me dijo que era un libro perdurable y que iba a quedar fue un lector menos pensado. Fue Mariano Rubio, que fue gobernador del Banco de España por allá en el 97, 98. Era un hombre, era un economista, él era gobernador del Banco de España y a través de una amiga, él lo leyó y me dijo, dígale a Dazo que, bueno, que es una estupenda biografía y que es uno de los libros que quedará sobre García Márquez. Él me dijo eso y yo me lo tomé, pero medio a broma, ¿no? O como un cumplido de un amigo. Y pues eso se ha ido cumpliendo, imagínate. A pesar de mi incredulidad, eso se ha ido como cumpliendo, ¿no? Yo quisiera saber, y le pregunto mucho a los lectores, qué es lo que encuentran en el libro. Sí, y justo quería ir por ahí, ¿no? Porque usted se ha centrado en momentos claves de la vida de García Márquez e incluso se ha centrado usted en la historia de la familia, o sea, como en la prehistoria de Gabo, ¿no? Sí. La historia de los abuelos, cómo llegaron allá a Aracataca, incluso también sobre la historia política de Colombia, ¿no? Claro, porque si no se entiende eso, no se entiende ni la vida de García Márquez ni su obra. Eso es lo fundamental. Incluso el pasado de los abuelos. Porque en realidad mi biografía empieza con la guerra de los 1000 días. Los abuelos viviendo en Riohacha y después en Barranca, en un pueblo guajiro, donde ocurre ese duelo entre el abuelo Nicolás Márquez y Medardo Pacheco. Esos hechos van a prefigurar el destino personal y literario de García Márquez. Su biografía empieza, para mí concretamente, 19 años antes de su nacimiento. Y es el 9 de octubre de 1908. El 19 de octubre de 1908, cuando ocurre el duelo y el abuelo mata de 2 disparos en ese duelo a Medardo Pacheco, que era su amigo y correligionario, por un asunto de honor. Eso marca todo porque obliga a los abuelos a emigrar vía Riohacha y Santa Marta a Aracataca, ¿no? Y gracias a ese hecho, pues se conocen sus padres, más adelante el telegrafista de Aracataca y la hija del coronel y tranquilina, Luisa Santiago, se casan, tienen a su hijo y lo dejan en la casa de los abuelos. O sea, imagínate eso que en 100 años de soledad da lugar al éxodo de José Arcadio Buendía Bórzola y su gente. García Márquez, pues es el hecho que va a prefigurar su suerte personal y literaria. Eso es lo que le decía, ¿no? Uno de los méritos del libro es revisar esos años y también sí, contar los hechos clave, fundamentales
de la vida de García Márquez desde que él nació, desde antes incluso de que él naciera. Los hechos fundamentales que van a determinar su vida y que van a nutrir su obra, sobre todo 100 años de soledad. Y parece que usted lo ha revisado todo, porque incluso Gerald Martin en esa etapa de la vida cita el libro. Sí, y yo recuerdo que Gerald Martin y yo nos conocimos en noviembre de 2008 en la Universidad Central de Londres. Y él me puso una dedicatoria que, si no recuerdo mal, decía: para Dazo Saldívar, el pionero, con cuya obra conviví durante 10 años. Sí, claro, obviamente, porque es un precedente y él, como hombre riguroso que es, pues ha tenido que conocerlo y manejarlo, ¿no? Lo que me pasó a mí también, que he manejado a los que trabajaron anteriormente. Y en ese sentido, la biografía de Gerald Martin es una continuación. ¿La leyó usted? ¿Qué le pareció? No, yo no la he podido leer bien. ¿Sabes por qué? Porque nunca he tenido el tiempo, no el tiempo cronológico, sino el tiempo emocional, el tiempo psicológico, porque para mí leer la biografía de Gerald es volver a meterme en el laberinto de Macondo, porque yo no puedo serle un lector inocente. Yo soy un lector especial, soy un biógrafo, entonces para mí una lectura de esa es una lectura lenta y anotada. Y no he tenido tiempo, por diferentes razones, pero le prometí a Gerald que en su momento yo la leería y que se la comentaría. Ahora la iba a leer, para este verano la iba a leer, pero se murió Gabo y no me han dado tiempo. Francamente no me han dado tiempo de... Y ahora la va a continuar él, ¿no? Sí, continuar. Don Dazo, este año tuvimos la oportunidad de estar en Aracataca, en tierra de García Márquez, y hay, como sabe usted, una casa museo. Y revisando un especial que sacó la revista Semana sobre la casa de Gabriel García Márquez, usted se refiere como un pálido remedio de la casa de los abuelos, ¿no? Me sonó una crítica, pero es también que este museo no es realmente una réplica, ¿no? Bueno, no es una crítica, es una afirmación, porque realmente cuando Gabo vio la casa o le enseñaron la foto de la casa reconstruida, se enfadó. Dijo: esa no era mi casa. Y en realidad no era su casa. Han hecho una casa para turistas, han hecho una casa bonita, digamos embellecida por la perspectiva de la gloria del escritor. Y la necesidad de llevar turistas, pero esa no es la casa. Exceptuando la disposición y el espacio, lo que se reconstruyó no tiene nada que ver con la casa. Ni los materiales, ni la forma, ni el lujo, ni nada. La casa de Gabo era una casa más modesta, pero más atractiva, con muchos espacios, muy bien decorada. Era una casa viva, pero esta es una casa de museo, ¿no? Para poder recorrer una y otra exactamente. Y lo que habría que hacer es buscar la gente, debieron haber hecho los que reconstruyeron eso, buscar la gente que realmente conoce y estudió eso, y hacer una recreación más fidedigna, pues. Yo pienso que con el tiempo se hará porque, bueno, la importancia de Gabo crecerá con el tiempo, y llegará un momento en que alguien que sea un poco sensato, pues lo vea y haga una reconstrucción veraz, porque existe la información de cómo era la casa, existen los datos, existen todo. Hasta una tesis hicieron unos arquitectos. Sí. Uno de ellos es mi amigo Gustavo Castellón Licero, un arquitecto de Cartagena, con quien estuve yo una semana ahí, con planos en mano y todo, verificando todo. Y fue así como yo pude reconstruir esa casa para poderla contar en el viaje a la semilla. Sí, me costó mucho tiempo, me costó 20 años llegar a eso. Y la primera conclusión es que es literalmente la casa de 100 años de soledad y de la hojarasca, literalmente, ¿no? Y es inevitable estar en Aracataca y no hacer el comparativo con Macondo, ¿no? Incluso en el mismo Aracataca uno recorre las calles no solamente porque ve la estación de tren, o porque ve el río, o porque reconoce a la gente y las casas, la lluvia, etcétera. Pero es inevitable hacer esa ecuación, ¿no? Sí, claro. Aracataca igual Macondo. Sí. Lo que pasa es una cosa, que la gente que va ahora le sorprende que de dónde sacó García Márquez Macondo. Que cómo es posible que de ahí hubiera creado una obra, un universo tan complejo y completo como el de Cien años de soledad. Lo que pasa es que la gente ignora
que hay que situar a Aracataca en su momento, en su contexto. Era un pueblo de Babel. En esa década de los 30, de los 20, de los 30, Aracataca era un pueblo donde se hablaban 4 o 5 lenguas, lleno de árabes, de judíos, de italianos, de españoles, de franceses, de alemanes, de americanos. Todo el mundo estaba ahí, pasaba por ahí. Era un hervor babélico, ¿no? Y era una olla étnica donde el mestizaje cultural, lingüístico, culinario, pues empezó a darse. Era un pueblo, era un pequeño cosmos, y eso fue muy importante para García Márquez. Vivir en ese pueblo, y él, como una esponja, pues absorbió todo ese cosmos, y todas esas experiencias y todas esas historias y todos esos personajes. De modo que tanto el pueblo como la casa fueron los dos universos que más le sirvieron a él para conformar su personalidad y para después escribir sus libros, ¿no? Bueno, hay algo también mágico en el Caribe, ¿no? Porque cuando visité Aracataca, la gente me contó una historia curiosa, que hubo un intercambio de difuntas. Dice, una era de Riohacha, sí, y otra era de Santa Marta, hicieron inversión de tumbas. El cadáver que debió estar en Riohacha, se lo mandaron a Ciénaga, un intercambio. Me decían, acá el realismo mágico sigue vivo, ¿no? Sí. Sí, bueno, no, eso es un hecho de la vida real. No es algo que haya inventado García Márquez. Es más, yo creo que García Márquez va más allá del realismo mágico. El realismo mágico en García Márquez es incluso episódico. Cuando tú dices que lo de García Márquez es el realismo mágico, tienes razón, pero estás limitando con esa fórmula toda la grandeza y la complejidad de su obra. Porque ahí no solamente entra el realismo mágico, que es anecdótico, sino que entra el realismo mítico, el realismo poético, el realismo fantástico, todo entra ahí. Pero lo más importante es el realismo mítico y el realismo poético que hay en Cien años de soledad. Las formas míticas, la estructura de la novela, la estructura del tiempo, el manejo del espacio, es mítico. Eso es lo que le da, eso es lo que vertebra la novela, y eso es lo que esencializa la novela, más que el llamado realismo mágico, ¿no? Sí. Para este libro usted conversó con diversas personas, familiares de García Márquez. Incluso en los agradecimientos menciona que Ligia, la historiadora de la familia, como llama usted, fue de gran ayuda. Sí. Pero tenía yo la curiosidad de saber con cuál de las personas que conversó, sea llegado a García Márquez, fue más difícil trabajar, en la medida que tuvo usted que preguntar, como dice, como sacando por cucharadas cada información. Fue con Rafael Escalona, quizás Rafael Escalona, porque Rafael Escalona era pues muy amigo y cómplice de Gabo, y él sabía que Gabo iba a escribir sus memorias, entonces no quería soltar prenda. Fue así como tuve que emborracharme 2 tardes con él para que me confirmara esa historia del encuentro de Gabo con Lisandro Pacheco, el nieto del hombre que había matado a su abuelo. Y entonces al final yo le dije, pero dígame, como dice Gabo que fue en Valledupar, que se encontraron, ¿fue verdad? Me dijo, no, fue en La Paz. Y le digo yo, ¿y cómo se llamaba el hombre, el nieto de Medardo Pacheco? Lisandro Pacheco, porque Gabo nunca había dado esos datos, tal vez para proteger la identidad del protagonista. Y yo necesitaba esos 2 datos, sobre todo el nombre de Lisandro. Yo necesitaba eso porque yo no podía avanzar ni contar esa historia sin conocer el nombre del protagonista. Ya en Barrancas averigüé otras cosas, quién había sido su madre, en fin, cómo había sido el duelo, todo eso lo investigué y lo pude contar. Y entonces, claro, eso, Escalona no me soltaba prenda, muy amable, él fue muy amable, incluso me dijo, te voy a acompañar y vamos a ir en todoterreno por todos los pueblos para enseñarte por dónde fui yo con Gabo en los 50, y le enseñé toda la Guajira profunda, y le enseñé personajes y lugares que él conocía de oídas por lo que le contaban los abuelos, ¿no? Ahora, en la biografía de Gabriel García Márquez es
antes o hasta 100 años de soledad, que quizás, no sé si usted me podría corregir, la vida de Gabo es mucho más interesante en la medida que es antes del hombre, de ser el hombre público, famoso, que aparece con presidentes, que viaja, claro. Y es tan acosado también por la prensa. Sí, sí, no, la vida de Gabo como hombre público, como hombre famoso, como amigo del poder, eso es casi una anécdota. Eso, yo no creo que eso haya influido en una línea importante de Gabo, porque su novela, esa gran novela sobre el poder, El otoño del patriarca, ya está escrito antes de que sea amigo de Omar Torrijos y de Fidel Castro, ¿no? Y todo lo que hay en 100 años de soledad, pues obviamente él no conocía a los famosos. O sea que el poder y tal es una anécdota pues, biográfica, personal, que a él le pudo haber encantado, pero que eso no tuvo un efecto importante en su obra posterior, ¿no? Lo importante es todas esas vivencias del hombre humilde, del hombre desconocido, del joven muchacho, todas esas vivencias que dan origen a 100 años de soledad y a otros libros. Eso es lo que a mí me interesó. Por eso la primera parte, escribir este libro, para mí fue muy estimulante, porque tuve que descubrir todo eso, tuve que reconstruir eso, documentarlo, y eso es muy estimulante para un escritor. Y quienes están viendo la entrevista hay que recordarles que este trabajo duró 20 años, 2 décadas. Sí, estoy por 20 años y luego 5 años de tiempo completo escribiendo el libro, del 92 al 97. Con a 8 y hasta 10 horas diarias de trabajo, incluidos sábados y domingos, días de fiesta. Y postergando sus propias obras de ficción, ¿no? Sí, postergando las novelas, son varias novelas que tengo, una de ellas ya acaba de salir y en otra estoy trabajando, a ver si la cierro en un año más. Sí, o sea que... ¿Y ha pensado usted, o pensó quizás, continuar con la biografía o ya era un capítulo de un libro cerrado? Sí, yo pensé, no, es más, yo pensé que la biografía le iba a cerrar en el 97 cuando salió, no en el 67, pero entonces conocí la intención secreta del libro. Y es que uno no conoce los libros hasta que no los escribe. La intención secreta es que yo también estaba contando, o mejor dicho, estaba contando sobre todo la biografía de 100 años de soledad. No solo la de García Márquez y la de los abuelos, y la historia de las violencias y de las guerras civiles colombianas, sino que estaba contando la biografía de 100 años de soledad. Entonces el libro se cerró ahí, cuando llegó ahí se cerró al solo, completamente. Y vi que se me imponía la necesidad de escribir un segundo libro, pero con una estructura, un tono y un estilo diferentes. Y tengo bastante documentado ese libro, esa segunda parte, pero no estoy seguro de que lo escriba, porque entonces ya el trabajo del novelista ya me tiene completamente ocupado. Y por otra parte, como esa segunda parte de la vida de García Márquez, a partir de los 40 años, a partir del momento en que publica 100 años de soledad, se hace célebre, esa segunda parte es muy conocida, la conoce todo el mundo, está documentada día a día y casi hora a hora. Muchos pueden escribir sobre eso. Entonces ya para mí no tiene tanto atractivo, no tiene tanto estímulo, ¿entiende? Atractivo sí, pero estímulo no. No me resulta tan estimulante. Un escritor no escribe sus cosas porque las sabe, sino para saberlas. Y yo conozco muy bien la vida de García Márquez desde el momento en que él publica 100 años de soledad, como muchos lectores. ¿Entiendes? Es que después de esa segunda etapa de la vida de García Márquez por 100 años de soledad, quizás otro momento ya de los últimos años de él es la publicación de las memorias, ¿no? Sí. Contarla, porque después el último libro que publicó era Memoria de mis Cruces Tristes, sí, que no dejó muy satisfecho a los lectores, ¿no? de García Márquez. Pero de todas maneras es una obra muy bien escrita, es una obra admirablemente bien escrita. La poesía que hay es bellísima y hay momentos espléndidos. Y yo no creo que él intentó escribir una gran novela, sino sencillamente un poema sobre un anciano o sobre el erotismo entre un anciano y una joven, ¿no? Yo no la veo tan desastrosa la novela como piensa la gente. Lo que pasa es que tú no puedes leer a García Márquez, leer los libros posteriores pensando siempre en 100 años de soledad o en Crónica de la muerte anunciada. De hecho, cada libro de él es muy distinto, ¿no? Se hablaba, de un otoño literario de
Gabo. Sí, no, pero imagínate que, por ejemplo, Del amor y otros demonios es una novela espléndida. Del amor y otros demonios, que la gente no habla mucho de esa novela, pero es una novela maravillosa, es una obra maestra absoluta, Del amor y otros demonios. Yo te diría que literariamente me gusta más que El amor en los tiempos de cólera, y que está además mejor contada, y que ese estilo es maravilloso, y es de una poesía espléndida, muy depurada, ¿no? Ese libro. En García Márquez su cercanía y simpatía con Fidel Castro, por ejemplo, no le restó la simpatía y adhesión de la gente, ¿no? Igual lo seguía No, queriendo. porque él fue un escritor que estuvo por encima de eso. Esa es otra anécdota, la amistad con él, con Castro, o con Clinton, o con Felipe González, son anécdotas de la vida de un hombre social. Pero eso ni le aportó como escritor, ni le quitó tampoco. Para él debió ser una gran satisfacción personal pues tener amistad con Clinton y con Fidel, porque además ellos son grandes lectores y lo admiran. Que venga Clinton y diga, por ejemplo, que Cien años de soledad es su libro de cabecera y que es la mejor novela que él ha leído, eso es porque Clinton no es solo un expresidente, Clinton es un hombre, un gran lector de literatura. A nivel político sí, García Márquez se fue decepcionado y dolido de Colombia, ¿no? Por eso volvió a México y de ahí es donde vivió todos sus últimos años también, ¿no? Bueno, no, él siempre fue crítico con el sistema de su país, pero no, yo creo que él se fue a México porque él al final se fue enraizando en México también. Y además en México pues lo dejaban estar más, lo dejaban trabajar más, porque en México lo veían y lo saludaban de lejos. En cambio en países como Colombia, España lo apabullaban, ¿entiendes? Y él pues necesitaba excepto los catalanes, que lo dejaban estar, en España pues también, y en Colombia igual, ¿no? Entonces en México pues son 50 años también de residencia ahí, o sea que me es fácil. Como sí. biógrafo, ¿qué es lo que hace que García Márquez sea García Márquez? Es que es muy difícil saber. García Márquez como escritor es una pluralidad de hombres y de mujeres. Es un mundo, todo un cosmos complejísimo. Y es muy difícil saber en pocas palabras, definir en pocas palabras quién es García Márquez, qué es García Márquez, el fenómeno García Márquez. Es muy complejo, porque ahí intervienen muchos factores, desde lo personal, lo familiar, lo literario, todo, ¿no? Ahora, él como hombre era un hombre sencillo, un hombre cotidiano, un buen amigo, un gran padre, un buen esposo. Un hombre es complicado. Como escritor era multitud de hombres y de mujeres, ¿no? Porque él, como todo gran escritor y todo gran artista, pues trabajaba con la memoria, con la palmemoria. Trabajaba con los que vivieron, con los que conoció, y trabajaba también pensando en los futuros lectores. Trabajaba con sus experiencias personales, pero también con las experiencias familiares, las experiencias de amigos, la experiencia de los pueblos, todo. Trabajaba con todo el género humano y para todo el género humano. Pero sí, tú cuando lees a García Márquez sabes que es sientes que es García Márquez. ¿Lo sientes por qué? Pues por un estilo particular, por una mirada también muy personal, y por la imaginación y la poesía que hay en sus libros, ¿no? Y finalmente, si usted hubiera tenido que escoger hacer una biografía de otro escritor, cuál hubiera sido ese segundo escritor que usted hubiera biografiado? Juan Rulfo, por ejemplo. Me hubiera gustado escribir la biografía de Juan Rulfo. Y otro es de Álvaro Mutis y Roa Bastos, Augusto Roa Bastos. La vida de Álvaro Mutis estaba llena de cosas maravillosas, no solo su obra, sino su vida. De hecho, yo tuve un proyecto de escribir la biografía también de Álvaro Mutis, pero no cuajó al final por muchas razones. Porque entre ellas la económica, porque escribir una biografía es algo muy costoso, ¿no?
y es algo muy muy oneroso, y entonces no aparecieron los medios por ningún lado y la tuve que dejar.